Pues para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, continuamos con este discipulado, mis hermanos, acerca de el atributo del nombre de nuestro Señor Jesús, Ani Shem Kerev Yu, es decir, mi nombre está en él. Y se acuerdan que habíamos estado comentando la importancia de ver que todo es en él. Ya lo sabemos, pero bueno, tenemos que seguirlo recalcando porque a veces lo pasamos desapercibido o a veces simplemente no lo tomamos con la consideración y la importancia que debe de ser y nos olvidamos un poquito y pensamos que nosotros pudiéramos hacer algo. Entonces, bueno, vamos a retomar este punto nada más en él para que nos quede bien claro. Por eso lo volvemos a poner en rojo, así como una alerta para que lo tengamos presente. Y vamos a seguir jugando con estos colores, amarillo y el verde. ¿Se acuerdan que habíamos estado comentando acerca de la salvación? Y bueno, pues vamos a continuar en esa temática, en ese sentido. Vamos a ver nada más la primera parte, mis hermanos. Espero que podamos ver las postales, por lo menos que les mandé. Faltan muchas, faltan como 12 postales más todavía con varias citas en relación a esto que quiero mostrarles y que para mí pues ha sido de mucha ayuda, de mucha bendición, porque me ayuda a esclarecer, me permite entender más ampliamente, de una manera más integral, quién es nuestro Señor Adonai, nuestro Elohim, Jesús, Yeshua, en ese sentido de cómo se presenta Él, no solamente en el Nuevo Testamento, sino ahorita vamos a verlo en el Antiguo Testamento, que a veces es un poquito difícil de comprenderlo aparentemente, o es un poquito difícil encontrarlo, a veces me dicen así algunos hermanos, que no lo pueden encontrar. Bueno, pues vamos a verlo de una manera muy sencilla que me ha dado resultado y espero que les sirva, que sea de utilidad también para ustedes. Vamos a ver nada más la primera parte, les comentaba de Efesios 1:13. En él, en él. Todo absolutamente es en él y sin él no hay absolutamente nada. Y se acuerdan que el discipulado pasado hablábamos de la importancia que tiene que nuestro Señor, el Cristo, ¿se acuerdan? Cristo, el cual es Dios, ese Cristo, mis hermanos, que es presentado desde el Antiguo Testamento y que es confirmado precisamente por la misma palabra en todo, prácticamente todo el Nuevo Testamento, dice que es el misterio. ¿Se acuerdan ese misterio revelado? Pero se acuerdan que también estábamos comentando las 2 semanas pasadas, comentábamos acerca de que nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Yeshua, Él está en nosotros, o sea, ese misterio, el nombre, la revelación de quién es Él, el conocimiento pleno de su divinidad, el conocimiento pleno de su identidad, está total y completamente en Cristo, sí, Él es el misterio, sí, pero fue puesto en nosotros. ¿Cómo es puesto en nosotros? Cuando se predica el nombre, mis hermanos, cuando se disipula el nombre, cuando se comparte el nombre, cuando ponemos el nombre sobre una persona. ¿Se acuerdan que lo hemos estado reiterando de diferentes maneras? Es la oración sacerdotal de Números 6, a partir del verso 22 hasta el 27 inclusive, pero también es la gran comisión que nos deja nuestro Señor Jesús cuando dice que ha recibido todo poder, toda autoridad en Mateo 28, del 18 hasta el 20, donde nos dice que ese poder, mis hermanos, está en el nombre. Por eso nos manda a ser discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre, es decir, poniendo el nombre sobre ellos, sepultándolos prácticamente en el nombre, en los atributos del nombre. Ahora, ¿por qué hago todo este paréntesis? Observen lo que estamos poniendo ahí en amarillo en este primer versículo 13. En él ya dijimos y luego también
vosotros. Entonces ahí está el papel del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el papel de esa descendencia, el papel de ese linaje santo, el papel de ese real sacerdocio que somos los que por su gracia y por su misericordia nos ha permitido creer en Él. Entonces tenemos una función muy importante, mis hermanos, y es un mandamiento que nos ha dejado. ¿Se acuerdan que lo hemos visto en Malaquías 2, Malaquías capítulo 1 también, en las cartas de Juan, etcétera, prácticamente en toda la palabra que debemos predicar, y el mandamiento es predicar el nombre para que la gente, principalmente los gentiles que están apartados de Él o separados o en la oscuridad, lo conozcan y puedan creer en Él, puedan glorificarlo. Entonces, esto que estamos poniendo aquí en amarillo, vamos a tratar de relacionarlo en esta postal. Es dentro de él, mis hermanos, lo estamos poniendo con rojo. Nosotros, la función que tenemos nosotros está en amarillo, y luego vamos a centrarnos en el color verde, habiendo oído la palabra de la verdad. Y aquí es donde vamos a tener que poner mucha atención, mis hermanos. Viene por escuchar, pero viene por escuchar esa palabra de verdad. Esa palabra de verdad, ya hemos visto muchos sinónimos, ¿se acuerdan que habíamos comentado? Que son diversos atributos acerca del nombre de nuestro Señor, y cómo estos atributos lo van presentando de una manera diferente, pero siempre el mismo nombre. Siempre de una manera integral, completa, perfecta. No le falta absolutamente nada a ninguno de todos los infinitos atributos de su nombre. Pero lo presentan desde una perspectiva diferente, desde un ángulo diferente. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con esta cita. Ya la habíamos comentado algunos versículos de Colosenses 1, a partir del verso 19, pero ahora vamos a ver del 19 hasta el 28. Y vamos a ir viendo, mis hermanos, que nos dice en él. Fíjense, por cuanto agradó que en él, nuevamente en él. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Dice, habitara toda la plenitud. Aquí, mis hermanos, al ver este color verde, plenitud es un sinónimo de escuchar la palabra de verdad. Es decir, cuando hablamos de uno de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús, podemos decir que Él es palabra, pero además es palabra de verdad. Pero además podemos decir que es la plenitud. ¿Por qué, mis hermanos? Ya lo habíamos visto en diferentes ocasiones, en muchas citas, en los discipulados anteriores. Habíamos comentado cómo el poder, la autoridad, el Shem, ¿se acuerdan? Que es el nombre en hebreo, se refiere precisamente a esa majestuosidad que fue puesta precisamente en las entrañas o dentro, hasta el tuétano de los huesos, ¿se acuerdan? De nuestro Señor Yeshua Jesús. Entonces, cuando vemos que dice aquí toda la plenitud, es toda, absolutamente toda la divinidad, toda la majestuosidad de quién es Yahvé, está puesta precisamente o está dentro de nuestro Señor el Cristo. Así lo vamos a estar viendo ahorita. Vamos al verso 20. Por medio de Él. ¿Por qué lo ponemos en rojo? Porque es en Él precisamente. No hay otro mediador, es el único. No hay otra manera de llegar al nombre. Es el único medio, mis hermanos. No hay otro. ¿Por qué? Porque el nombre es Él. Él es el nombre. Ahora, fíjense, amarillo, acuérdense, la función que realizamos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. No es que lo hagamos nosotros. Nosotros como real sacerdocio tenemos la función de propagar esta palabra de verdad, o tenemos la función de propagar la plenitud de su nombre,
la plenitud de todos y cada uno de sus atributos, con el propósito de que su palabra, no nosotros, por eso estamos poniendo en rojo, acuérdate, en Él o por medio de Él, porque es Él quien lo hace, a través de Él, mis hermanos, entonces se realiza esta reconciliación. Y se está reconciliando el mundo con nuestro Dios, con nuestro Señor. ¿Cómo se reconcilia? Conociéndolo. Porque se rompió ese conocimiento de quién es Él por el pecado. Esa es la desobediencia. Nuestra mejor adoración es, pues nuestra mejor adoración, mis hermanos, es la obediencia. Entonces, si la desobediencia trajo muerte, pues la obediencia trae vida. Y entonces tenemos conocimiento de Dios. Recuerden que dice en Oseas 4:6, mi pueblo se muere o perece por falta de conocimiento. Entonces, no conocer a Dios, mis hermanos, es estar enemistado con Él. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo a través de la plenitud de su palabra, esa palabra de verdad, o esa salvación, ese evangelio, esa gloria, ese nombre, todos y cada uno de esos atributos, lo que hace es reconciliarnos con Él. Hagan de cuenta que nosotros teníamos una hoja gigantesca y esa hoja fue rota en 1,000 o millones de pedacitos porque nosotros fuimos desobedientes hasta el máximo, hasta el tope. Lo que hace nuestro Señor Jesús es restaurar y reconciliar, es decir, pegar esa hoja, pero sanándola, no dejando alguna fisura, alguna ranura, sino que la restaura totalmente. Y entonces a través de cada uno de esos atributos, lo que Él va haciendo es restaurar nuestra relación con Dios. Y por eso Él nos está vivificando. Todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Cómo se hace esto, mis hermanos? Por la predicación de la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad. Y entonces lo que hacemos es predicarla, compartirla. ¿Cómo? A través de una predicación, a través de compartir un versículo en nuestras redes sociales, a través de compartir un versículo verbalmente con una persona, con la familia, con el amigo, con el enemigo, inclusive, mis hermanos, con quien se deje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablar única y exclusivamente del nombre. No fuimos enviados a hablar de otra cosa, no fuimos enviados a hablar de otro tema, sino de Él. Ahora, fíjense, haciendo la paz por la sangre. Acuérdense de esto, aquí ya está en verde. Estamos hablando de su plenitud, estamos hablando de su palabra, estamos hablando de su verdad. Es sinónimo también de sus atributos, es sinónimo de su nombre. Por eso hay paz, shalom. El shalom es un corazón alineado a su propósito, a su voluntad. ¿Cuál es? Conocer su nombre para adorarlo y glorificarlo. ¿Cómo fue posible esto? Por la sangre. Y entonces recordamos lo que vimos en los discipulados pasados. El pacto, el nuevo pacto, fue hecho en su sangre. Y acuérdense que sinónimo de sangre es nuevo pacto también, pero también es evangelio, pero también es espíritu, pero también es espíritu de vida, pero también es palabra de verdad, pero también es gloria, etcétera. Y entonces observen cómo va creciendo nuestro léxico, mis hermanos, cuando empezamos a conocer los atributos. Aquí, en todo esto que está en verde y también lo de amarillo, y obviamente también en lo rojo, mis hermanos, son atributos del nombre de nuestro Señor Jesús. Pero no nos enseñan esto, nos enseñan 1,000 cosas, pero no nos enseñan a ver a nuestro Señor Jesucristo en esta palabra de verdad, porque su palabra es verdad, pero sus palabras, que son espíritu y que son vida. Y nosotros estamos acostumbrados a verlo como letra y por eso leemos la Biblia. Les he dicho, mis hermanos, miles de veces, cientos de veces, la Biblia no se lee, no es un libro.
La Biblia es nuestro Señor Jesucristo, hablándonos. La Biblia es su espíritu, o Él como espíritu vivificante, su palabra viva, hablando, confrontándonos con nuestro pecado para quitar nuestra egolatría y entonces reconciliarnos con Él. Pero ¿cómo vamos a enseñarle esto a la gente, mis hermanos? Si no, no le enseñan. Nos enseñan a guardar fiestas, nos enseñan a guardar mil cosas, doctrinas, catecismos, discipulados de mil cosas, menos el nombre. Fuimos enviados para eso. Tú que estás escuchando ahorita, mi hermano, fuiste enviado o enviada para eso, para predicar y compartir su nombre. ¿Cómo se hace? Tú lo predicas. No somos nosotros, es el poder de su sangre, es el poder de su nombre, es el poder de su autoridad, no somos nosotros. Y cuando se habla aquí de esta cruz, mis hermanos, pues recordamos inmediatamente otros cuatro atributos del nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Redención, remisión, expiación y propiciación. ¿Cuántos atributos hemos mencionado nada más en estos dos versículos? Vamos al verso 21. A vosotros, nosotros como cuerpo, ¿qué es lo que nos corresponde? Acuérdate, el amarillo. ¿Cuál es nuestra función? Dice, a vosotros, ¿qué éramos? Fíjense, en otro tiempo éramos extraños, enemigos. ¿Por qué? Porque teníamos nuestra mente ocupada en las malas obras. ¿Cuál es la buena obra entonces? Pues predicar su nombre, mis hermanos. No predicar doctrinas, predicar su nombre, no hablarle a la gente de palabras escritas que están en la Biblia, porque si no es letra muerta. Preséntale a la gente, a una persona, a través de cada palabra de la Biblia. Pero para ello, mi hermano, pues tienes que aprender esto que estamos aquí viendo y que nuestro Señor nos enseña de una manera ilimitada, ¿sí? Porque nos dice que nos da el Espíritu sin medida y lo hace de una manera gratuita, mis hermanos. No te cuesta nada, simplemente es invertir tu tiempo para conocerlo. Vamos al verso 22. Aún así, ahora os reconcilió. Aquí está la reconciliación. La reconciliación es otro atributo del nombre de nuestro Señor Jesús. Reconciliar es algo que estaba roto, algo que estaba muerto, algo que estaba quebrado, algo que estaba apartado, separado, y ahora está unido. ¿Cómo? Fíjense, otra vez en rojo. Acuérdate, en su cuerpo de carne. Y otra vez hablamos aquí de redención, propiciación, expiación, remisión, que es su obra, mis hermanos, o parte de su obra. Todo lo que Él hizo tiene un solo propósito, darnos a conocer quién es Él, el nombre. ¿Cómo se logró esto? Por medio de la muerte. Otra vez se repite aquí, mis hermanos. Este cuerpo de carne fue puesto, ¿se acuerdan que en Hebreos 10 dice, pero me diste cuerpo? ¿Cuerpo para qué? Para hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad, mis hermanos? Pues morir para vivir, dar muerte a este cuerpo físico, material, pecador y carnal, para dar vida, vida espiritual. Sus palabras son espíritu y son vida. Cada vez que sellamos a alguien, mis hermanos, con uno de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús, Él está vivificando a esa persona. Son vitaminas, déjame decirlo así, o no sé cómo llamarlo para que lo podamos comprender en un contexto más conforme a nuestro pensamiento. Cada vez que Él nos inyecta uno de sus atributos, nos vivifica, nos fortalece, es oxígeno puro, es vida. Estamos comprendiendo. Ahora, hay un propósito, dice el versículo 22, presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para estar delante de Él, santos, sin mancha.
o inmarcesibles, ¿no? Que no nos arrugamos, que no nos marchitamos, pero también irreprensibles. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que Romanos 8, 28 al 30 nos dice que fuimos declarados justos? Bueno, muchas otras partes más, pero nos dice, fuimos elegidos, fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos declarados justos, porque fuimos predestinados a ser conforme a su imagen. Todo esto, ¿por qué sucede? Porque fuimos glorificados. ¿Y qué significa ser glorificados? Que Él puso su nombre sobre nosotros y que por medio de la función, acuérdense en amarillo, alguno de nosotros, alguien que está haciendo lo que debe de hacer, no porque seamos buenos, sino somos siervos inútiles que apenas tenemos que hacer lo que teníamos que hacer, anunciar su nombre, pero no lo hacemos. Cuando alguien lo hace, mi hermano, y empieza a poner el nombre sobre otra persona, entonces se está dando esto. Eres sacado de las tinieblas, o esa persona es sacada de la muerte de las tinieblas y llevada a la luz admirable. Estamos comprendiendo esto. Ahora vamos al verso 23. Dice, ya que en verdad, fíjense, otra manera diferente de ver a nuestro Señor, el Cristo, Jesús, Yeshua, Adonai, Elohim, Yahvé, como quieras decirle. Fíjate, verso 23, en verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerdan? Juan 14:6, primera de Juan 5:20. Estamos en el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Estamos comprendiendo esto? En verdad. Aquí dice en Jesús, mi hermano. Es lo que estoy tratando de decirte. O en Cristo, o en Yahvé, o en Elohim. Cualquiera de sus atributos que están mencionados aquí. Permanecéis sólidamente cimentados. Aquí no lo puse esto de cimentados para que te des cuenta que no es necesario poner tanto, porque a lo mejor tendría que poner todo de verde, ¿verdad? Pero bueno, hay otros atributos que no puse, pero que tú puedes identificar. ¿Quién es el fundamento? El único fundamento que está puesto, el cual es Cristo. Este es un cimiento. Aquí, donde dice cimentados, dice Jesucristo, o dice Yeshua, o dice Elohim, o dice el Santo, o dice el Señor, o dice Adonai, o dice verdad, o dice puerta, o dice camino, o dice vida, o dice espíritu vivificante, o dice palabra de verdad, o dice logos, o pacto, o sangre. ¿Estamos comprendiendo? Todos esos atributos que hemos mencionado. Relaciónalos, todos esos atributos, mi hermano. Cada vez que menciones un atributo como aquí que dice verdad, pues ponle más atributos de los que te acuerdes. Haz ese ejercicio. Ejercítalo en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, para que te vayas familiarizando con el nombre de nuestro Señor. Enseñemos eso a la gente, mis hermanos. A eso fuimos enviados. Ahora, en verdad, permanecemos sólidamente cimentados, dijimos, ¿quién es el fundamento? Cristo. Y luego dice firmes, o sea, bien plantados de raíz, como una simiente, una semilla. Ahí hay otro atributo, ¿te fijaste? Firme, firmeza, una semilla bien plantada. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? Entonces observa cómo todo, absolutamente todo, habla de nuestro Señor Jesucristo. Firmes en la fe, otro atributo del nombre de nuestro Señor Jesús. Gálatas 2:20, por ejemplo, o el capítulo completo 11 de Hebreos que habla de la fe, mis hermanos, o en Romanos, o sea, por todas partes, fe. La fe es Él, la fe es Él, la fe es el Cristo, la fe es Adonai. Verso 23, acuérdate, la fe, y luego fíjate, segunda parte del verso, y sin movernos. ¿Por qué no nos movemos? Pues porque ya no somos como viento, como un barco, dice, que está en el mar llevado a la deriva por el viento. No, mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué ya no nos movemos? Esto nos corresponde a nosotros. ¿Por qué estamos firmes, mis hermanos? Porque estamos en Él.
y porque Él permanece en nosotros. No es por algo que nosotros podamos hacer, es por su gracia. Sin movernos, dice, de la esperanza del Evangelio. Aquí hay dos atributos: esperanza, confianza, fe, es lo mismo, es un atributo de su nombre, pero también dice del Evangelio, Evangelio, misterio, buena noticia, ¿se acuerdan? Anuncio, proclamación, todos esos son atributos de su nombre. Y luego dice que oísteis, es lo que escuchamos, es el Shema, ¿se acuerdan? Escucha, Israel, pon atención, escucha con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, el cual fue proclamado. ¿Hay alguien que escuchó, mis hermanos? Porque hay alguien que proclamó. ¿Se están dando cuenta? Acuérdate, amarillo, la función que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar, proclamar el Evangelio, proclamar los atributos de su nombre en toda la creación. No dice en una parte, no dice en tu congregación, no dice con tu familia, dice en toda la creación que está debajo del cielo. Tienes que hacerlo, mi hermano, en todas partes. Es que yo lo hago en mi casa, qué bueno, ya empezaste, pero te falta mucho. Tienes que hacerlo en todas partes, en toda la creación. Y luego observen, del cual yo, Pablo, llegué a ser servidor. Igual que nuestro amado pastor Pablo, nosotros somos consiervos y somos servidores, mis hermanos. Esa es nuestra función, acuérdate, en amarillo, la función que realizamos nosotros, tanto Pablo como pastor, como apóstol, como nosotros como siervos. Verso 24. Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros. ¿Hay regocijo, mis hermanos? Sí, pero fíjate, dice, en los sufrimientos. ¿Sufres cuando llevas la palabra, mi hermano? Sí, porque hay ataques. ¿Sufres cuando proclamas la palabra? Sí, mis hermanos, porque nadie te hace caso. ¿Sufres cuando proclamas el nombre o sus atributos? Sí, mis hermanos. ¿Por qué? Porque casi no hay quien lo haga. Y es un sufrimiento. Y lo peor de todo, lo dices y no hay quien escuche. ¿Sí se dan cuenta? Pero observen, siguiente parte del verso 24. Completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Es decir, sufriendo esa penalidad, mis hermanos, esa pena, ese dolor, cada uno en nosotros, de manera individual y personal, ¿sí? Lo está sufriendo su cuerpo, lo está sufriendo su iglesia, lo está sufriendo su Israel, su esposa o la novia, mis hermanos. Estamos comprendiendo. Ahí lo dice, parte final del verso 24, que es la iglesia, su congregación, su iglesia, su Israel, su nueva Jerusalén, la esposa. ¿Hay sufrimiento? Sí, mis hermanos. ¿Hay dolor? Sí, porque tienes que dejar muchas cosas. Tienes que hacer a un lado muchas cosas que antes te gustaban. Porque antes con tu mente servías, acuérdate, al pecado. Ahora con tus miembros sirves a Cristo. Verso 25, de la cual yo llegué a ser servidor. Ya lo repitió Pablo 2 veces, mis hermanos. Servidor. No dice superapóstol con guaruras y limusina. Estamos comprendiendo. Todo esto, ¿por qué es? Aquí está en verde otro de los atributos que ya habíamos visto, la dispensación, ¿se acuerdan? La dispensación es esa administración, ese encargo, esa delegación que nos dejó nuestro Señor Jesús a todos y cada uno de los que por su gracia somos parte de su real sacerdocio, de su nación santa, de su linaje santo, mis hermanos. Según la dispensación, y ponemos otra vez con rojo, de Dios, porque es de Él, no es ningún
mérito propio de Dios. ¿A quién se le dio? Otra vez con amarillo. Me fue dada para completar con vosotros. Fíjate, me fue dada no para mí. ¿Te acuerdas que hemos dicho como vaca gorda? Nada más como y no comparto con nadie. No, mi hermano. Dice, me fue dada para completar, dice, con vosotros. ¿Qué es lo que tengo que hacer contigo, mi hermano? Compartir los atributos del nombre. Y si yo te lo comparto, tu obligación es compartirlo conmigo. ¿Estamos entendiendo? Con vosotros, ¿qué es lo que vamos a compartir? Fíjense, parte final del verso 25, la palabra de Dios. ¿Quién es el logos de Dios? Juan 1, ¿se acuerdan? O primera de Juan 1, es lo mismo, o Hebreos 1, el logos, Cristo, mis hermanos, el cual es Dios, dice. Verso 26, el misterio oculto, ya lo habíamos visto también en varias partes de Colosenses, de Corintios, de Efesios, etcétera, que nos dice ese misterio oculto, el cual es Cristo, mis hermanos. El misterio oculto es quién es Él, es el misterio revelado, es Él, Cristo. ¿Desde cuándo estaba oculto? Desde los siglos y edades, dice, pero ahora fue manifestado. ¿Se acuerdan que Jesús vino a manifestar el nombre? Juan 17:6. Esa es su obra. En eso consiste. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, Salmo 22, Hebreos 12, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que manifiesta? ¿Y a quiénes? Fíjense, a sus santos. Otra vez nuestra función, sus apartados, sus escogidos, ¿se acuerdan? Para ser presentados irreprensibles, sin mancha delante de Él. ¿A quienes? Todos nosotros, por su gracia, quiso Dios. Otra vez, mis hermanos, ¿se acuerdan que dicen Filipenses? Él pone el querer y el hacer. Si tú quieres compartir y predicar su nombre, no es porque tú eres bueno e inteligente, es porque Él quiere, mi hermano. Me vas a decir, bueno, entonces Dios no ha puesto en mí ese querer. Sí, sí lo pone, mi hermano, porque te está predicando Él, no yo. Él te está predicando su palabra y lo que tenemos que compartir es su nombre. Por eso nos enseña a poner su nombre sobre los demás, para que su nombre haga la obra. Eso es glorificar. Romanos 8:30. ¿Cómo glorifico a la esposa, a los hijos, a los padres, a los nietos, a los vecinos? ¿Cómo los glorifico? Poniendo el nombre sobre ellos. Y entonces va a suceder esto, mis hermanos, porque lo hace Él. Pero acuérdate, todo lo de amarillo es nuestra función hacerlo, pero no lo hacemos. Somos vacas gordas nada más. Comemos, nos alimentamos, pero somos incapaces de reproducir su nombre. Verso 27. ¿Quiso Dios? ¿Qué quiso Dios? Fíjense, dar a conocer. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dar a conocer. ¿Qué? Dice, ¿cuál es la riqueza de la gloria? ¿Se acuerdan que sus riquezas son sus joyas, es decir, sus virtudes, es decir, sus características, es decir, sus atributos de su nombre? Las riquezas de la gloria, gloria, nombre, su rostro, su faz, su luz de Él, cómo irradia de este misterio. El misterio ya dijimos que es Cristo, mis hermanos. Bueno, no dijimos, lo dice la palabra. Entre los gentiles, ahí está nuestra función otra vez. ¿Ya se fijaron? Nos es revelado para qué, para que nosotros los demos a conocer. ¿Cuál es ese misterio entre los gentiles? Vean, que es Cristo. Otra vez se habla de Él. Atributo. ¿En dónde o en quiénes? En vosotros. Otra vez nuestra función, mis hermanos. Él en mí, para que yo te lo lleve a ti y tú se lo lleves a otro y también me lo traigas nuevamente a mí de regreso. ¿Estamos comprendiendo? Esto es, dice,
parte final del verso 27, esperanza de la gloria, esperanza, fe, confianza, ¿se dan cuenta? Gloria, ¿en qué estamos esperando? La manifestación gloriosa de quién es Él, o sea, toda la revelación de su nombre, mis hermanos, toda la plenitud. Aquí estamos viendo nada más cositas pequeñitas acerca de su nombre, no lo estoy minimizando, lo estoy maximizando. Toda nuestra vida no nos va a alcanzar para conocer ni la millonésima parte de quién es Él. Toda nuestra vida aprendiendo un atributo, bueno, no uno, aprendiendo 1000 atributos diarios, mis hermanos. No te alcanza de todas maneras todos los años de tu vida para comprender y entender quién es Él. Estamos comprendiendo esto. Verso 28, a quien nosotros anunciamos amonestando, fíjate, tenemos que amonestar con la palabra, mis hermanos. Si escuchaste el sermón del domingo, estuvo muy fuerte, pero créeme, no soy yo el que te lo estoy diciendo. Yo no me estaba proclamando lo que dice la palabra, y sí estuvo muy fuerte. ¿Y no crees que es para ti? Es para todos, incluyéndome a mí, porque tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Cómo? Enseñando, mis hermanos. Es otra función que tenemos que realizar, enseñarle a la gente. ¿Qué le vas a enseñar si no sabes nada? Te preguntan del sermón, ¿qué viste el sermón el domingo? Pues quién sabe. ¿Qué atributo vimos ayer? Pues quién sabe. Bueno, el de la mañana, pues tampoco, quién sabe. Y no sabemos nada. ¿Qué le vamos a enseñar a la gente? Fíjate cómo, enseñando a todo hombre con toda sabiduría, toda la sabiduría de Dios, con toda su palabra, con todos sus atributos. Tienes que manejarlos, mis hermanos, los atributos. Tienes que conocer los atributos. Tienes que llevarlos a tu léxico, estos atributos. ¿Para qué? Hay un propósito. Fíjate, parte final del verso 28. Para presentar a todo hombre perfecto, ahí está la perfección, Cristo en mí. No es porque yo sea perfecto, soy imperfecto, pero como Cristo está en mí, entonces Él ve perfección. Como Cristo está en mí, ya no ve mi pecado, ve su justicia. ¿Estamos entendiendo? Ve su santidad, no mi imperfección ni mi impureza. Estamos comprendiendo, mis hermanos, por qué es importante poner el nombre y sus atributos sobre la gente. Y cierra este versículo otra vez para que no se nos vaya a olvidar, en Cristo. Solamente en Cristo, mis hermanos. No hay otra manera, en Cristo. Vamos a avanzar. Les había prometido que íbamos a tratar de ver por lo menos estas 10 postales que les envié, pero si se dan cuenta, pues llevamos una. Entonces vamos con la segunda, ¿sí? Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos y vamos a ver algo importante. Vamos a aprender esto el día de hoy, mis hermanos. Es importante que lo aprendamos porque dice enseñando, enseñando. Entonces, te estoy enseñando para que tú puedas enseñarle a otros. Ese es el propósito, salvación. No que nosotros salvemos, no que nosotros hagamos salvación, para nada. Te estoy enseñando esta palabra, salvación, y el hebreo, te lo estoy poniendo ahí entre paréntesis, el hebreo es el 3444. Este hebreo, mis hermanos, la palabra hebrea que se utiliza, ¿sabes cuál es? Es Yeshua. Es Yeshua, en hebreo. Te vuelvo a poner aquí la primera parte del versículo 13, que es el que estamos compartiendo, ¿sí? Ya vimos en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, ya vimos la cita de Colosenses, ahora te estoy poniendo en verde otro atributo más, aparte acuérdate de palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación. Entonces aquí es evangelio, que es la buena noticia, pero además dice salvación.
Aquí por lo menos, si se dan cuenta, de una manera muy simple o muy obvia, hay dos atributos, en realidad hay más, pero bueno, vamos a pensar que nada más vemos o visualizamos ahorita dos atributos. ¿Cuáles son? Evangelio y además salvación. No te digo o no lo puse aquí en hebreo. ¿Por qué? Porque acuérdate que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces aquí no dice salvación Yeshua, sino dice salvación soteria. Soteria porque es en griego, ¿sale? Pero ya no te quise hacer más pelotas ahí. Y bueno, lo que te estoy compartiendo es este número Strong, hebreo 3444. Ahí aparece en hebreo por si te interesa conocer cómo se escribe. Y fíjate el nombre, mis hermanos, que aparece de la palabra Yeshua. Salvación es Yeshua o Yeshua es salvación. Y ahora vamos a ver dos citas aquí, vamos a comenzar con dos citas. Génesis 49, 18 dice, esperando ansiosamente la salvación. Es decir, aquí en hebreo dice, esperando ansiosamente a Yeshua, Adonai. Otra vez te puse con rojo, ¿te acuerdas? En él, de él, por medio de él. Es lo mismo exactamente. Entonces, esta salvación, mis hermanos, viene de Adonai. El Salvador es Adonai. Y nosotros lo que estamos haciendo es esperar ansiosamente a Yeshua, Adonai, porque Él es la salvación. Fíjate lo que dice ahora Éxodo 14:13. Pero Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación. En hebreo dice, ved Yeshua. O sea, fijen sus ojos en Cristo, en Yeshua. ¿Por qué? Porque Él es la salvación. Esto da un nuevo concepto, mis hermanos, a lo que conocemos acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? De lo que conocemos acerca de su precioso nombre, mis hermanos. Observen esto. A mí me llenó de gozo desde la semana pasada que estaba viendo este hebreo, ¿sí? Esta palabra hebrea, y empezar a ver todas estas citas. Según yo, iban a ser más o menos como unas 10 citas. Y bueno, ya vimos que son como veintitantas postales y cada una con 3 o 4 citas, mis hermanos. Entonces, yo pensaba que iban a ser poquitas citas las que iban a hablar de Yeshua en el Antiguo Testamento. Y oh my God, qué sorpresa. Son muchísimas, pero muchísimas, mis hermanos. Vamos a empezar aquí, deseamos, con Génesis y con Éxodo. Ahorita vamos a ir avanzando a través de Deuteronomio, etcétera, o los Salmos, a ver hasta dónde llegamos. Y vamos a ver, mis hermanos, a Yeshua. Vamos a ver a Yeshua ahí, inmerso en estos versículos. Estén firmes. Fíjate lo que les está diciendo Moisés. Estén firmes, no tengan temor. ¿Por qué? Fijen sus ojos, vean a Yeshua. Estamos entendiendo qué es lo que dice aquí la palabra, mis hermanos. Vean a Yeshua. La salvación que proviene de quién? De Yahvé, que Él hace. ¿Quién es el que salva? Yahvé. El yo soy es el que está salvando, mis hermanos. Sabemos que el Salvador es Yeshua, es Jesucristo. Eso significa Yeshua. Él es la salvación. Estamos comprendiendo. Porque los egipcios que viste hoy no los volverás a ver nunca más. Por eso no deben de tener temor. Ay, es que hay muchos enemigos que vienen contra nosotros. Ahorita a ver si llegamos al Salmo 3 para que veas su salvación, mis hermanos, Yeshua. También en el Salmo 3 está Yeshua, bueno, en toda la Biblia, pero la palabra textual así explícita aparece ahí en el Salmo 3. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a avanzar a otra postal. Vamos al Éxodo. Vamos al Éxodo. Y vamos a ver, es prácticamente todo el capítulo 15, mis hermanos,
Es un poco largo, no importa si vemos nada más una parte. Es un poco largo. Vamos a ver los primeros 10 versículos y si te fijas, abajo te puse de estos 10 versículos una cita del Nuevo Testamento para que veas indistintamente cómo dice lo mismo, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la Biblia no son dos partes. A veces nos enseñan, ¿en cuántas partes está dividida la Biblia? La Biblia no está dividida, mis hermanos. La Biblia es un todo, es una. La Biblia no se divide. Estamos comprendiendo. Éxodo 15. Y otra vez, ahí hasta arriba en el título te pongo en él. No olvides que siempre es en él y no olvides este nombre, Yeshua. El hebreo 3444. Apréndetelo, mi hermano. Vive con él, respíralo. Fíjate, Éxodo 15, a partir del verso 1. Entonces Moisés y los hijos de Israel prorrumpieron, es decir, reventaron o gritaron, fíjate, en un cántico a Yahvé. Aquí hay dos situaciones específicas. Un atributo que es cántico, alabanza, adoración, y a quien se le hace, fíjense, a Yahvé. ¿Qué es lo que hace, mis hermanos, la salvación? ¿Qué es lo que hace la liberación? Yeshua significa salvación, significa limpieza, significa sanidad, significa liberación, significa ajustar mi vida, que estaba toda desajustada, alinearla a su propósito, a su voluntad. Eso es shalom también, si te das cuenta. Y no solamente la limpia, la sana, la restaura, la hace nueva. Todo eso y muchísimo, muchísimo más implica salvación. Tanto en hebreo, acuérdate, Yeshua, como en griego, soteria. ¿Qué es lo que produce inmediatamente en ti? Prorrumpir, o sea, reventar. No sé si te ha pasado, te voy a poner un ejemplo muy chusco, pero para que podamos más o menos comprenderlo. Te echas un trago de agua, leche, lo que sea, y de repente alguien te habla y te da tos y ¡pah! Escupes así, ¡pum! Prorrumpir, mi hermano, es así, ¡pum! Aventar alabanzas. Es una explosión de alabanza cuando conoces quién es Él, cuando conoces su nombre. A eso te lleva a la alabanza y a la adoración, porque para eso fuimos creados. Fíjate lo que hacen los hijos de Israel. Un cántico, prorrumpen en un cántico. El cántico, la alabanza, es atributo del nombre de Yahvé. Hablaron diciendo, cantaré a Yahvé. Están cumpliendo el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. No tengas dioses ajenos, solamente a Yahvé. La adoración es para Él, única y exclusivamente, para nadie más, mis hermanos. Es que un santito, es que quién sabe quién, es que... No, mi hermano, nada más para Él. Punto. Porque ciertamente ha triunfado al caballo y su jinete arrojó al mar. Aquí es el cántico de liberación, ¿te acuerdas? Cuando Yahvé libera a su pueblo Israel de Egipto y lo saca y lo lleva por el Mar Rojo. ¿Qué es lo que hizo? Fíjate, arrojó al jinete y al caballo al mar. Verso 2. Ya es la contracción, o Yahvé es la contracción del nombre, ¿sí? Las dos primeras letras de su nombre, el tetragramatón. Es mi fortaleza, otro atributo, el fuerte, el gibor, ¿te acuerdas? El poderoso, la fuerza. Y mi cántico, otra vez vuelve a repetir. En estos dos versículos, si te das cuenta, ya se repitió 3 veces cántico o alabanza o adoración, porque eso es lo que Él pone en ti, mi hermano, cuando lo conoces. Y me ha sido por Yeshua.
¿Te das cuenta? Esa liberación que hizo Yahvé de su pueblo de Egipto, que representa el pecado, la muerte, las tinieblas, fíjate, me ha sido por Yeshua, salvación, liberación, iluminación, sanidad, ajustarte, etcétera, 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 regenerarte, santificarte, etcétera. ¿Sí me estoy explicando? Este es mi Dios, fíjate, es el reconocimiento. Cuando decimos, este es mi Dios, no los becerros que hizo ahí Aarón, ¿te acuerdas que Moisés no bajaba y como se tardó, pues entonces se le ocurrió hacer ahí unos becerros para rendirle adoración, idolatría? Es que Dios está muy ocupado y entonces nos empezamos a formar santitos, amigos, imágenes, y no sé qué tantas cosas, mis hermanos. Miles y miles de cosas que nos separan del culto, de la adoración, del cántico, de la alabanza, únicamente a quien la merece. Este es mi Dios. ¿Qué es lo que yo hago? Lo exalto. Aquí me puedes decir, aquí te faltó ponerle amarillo, sí, para que te vayas acostumbrando. Por eso te mandé ahí las postales al grupo, para que tú lo puedas tener. Si quieres, imprímelo, velos dibujando o ponle otros colores, no sé qué quieras hacer, mi hermano, pero practícalo, practícalo. Tú tienes que exaltar. Si Yahvé es tu Dios, si Yeshua es tu Dios, exáltalo, exáltalo. Aquí dice, Elohim de mi Padre, que glorifico. No solamente lo exaltas, lo glorificas. Aquí hay otra palabra que te dejé ahí, digamos, en blanco, para que tú la puedas subrayar, mi hermano. Pone un círculo, no sé, ahí un chicle, una chinguiña, lo que quieras ponerle, para que te acuerdes, esa es función tuya, es labor tuya, exaltar y glorificar al que es tu Dios, tu Señor, tu Cristo, tu Adonai. Verso 3. Yahvé es varón de guerra. Aquí nos faltó ponerle verde. ¿Ya te fijaste? Tú ahí le pones, aquí está Yahvé, es su nombre, pero además es el varón. Claro, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Pero dice que es un varón de guerra, o sea, es Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos celestiales. Es el mismo. Aquí hay tres atributos, si te fijas, porque dice es, y luego varón, y luego guerra. Tres atributos del nombre de Yahvé en esta primera parte del versículo. Y luego la segunda parte dice, Yahvé es su nombre. Pero espérame, en el verso 2 estábamos hablando de Yeshua, la salvación. ¿Ya te fijaste? Es el mismo. Yeshua, salvación, ese es mi Dios. Yahvé es su nombre, es el mismo exactamente. ¿Qué hizo ese Yahvé? ¿Qué hizo Yeshua? Fíjate, verso 4. Arrojó al mar los carros de Faraón, su ejército, sus oficiales escogidos, fueron hundidos en el mar. Verso 5. Los abismos los cubrirán, como piedra descendieron en las profundidades. Verso 6. Y otra vez aparecen atributos. Fíjate, tu diestra, el Cristo, Jesucristo, es la diestra, mi hermano. Y la diestra es el poder, la autoridad, la soberanía de Yahvé. Tu diestra, oh Yahvé, ha sido glorificada en poder, glorificada, o sea, alabada, cantada. ¿Estamos comprendiendo? Adorada, honrada, exaltada. ¿Cómo dice? En poder. ¿Qué es el poder, mis hermanos? Decirle o mencionarle los atributos del nombre. Decirle, tú eres el poder, tú eres Yahvé, tú eres la diestra, tú eres Yeshua, tú eres el que es, el yo soy. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Esa es nuestra adoración, decirle quién es. No nada más decirle, te quiero mucho, Diosito. Ni siquiera es Diosito, mis hermanos. ¿Quién te dijo que es Diosito?
Imagínate el Dios del universo y tú diciéndole, ay Diosito, no es el Dios del universo, no es Yahvé. ¿A quién te estás dirigiendo? Has sido glorificada en poder tu diestra. Otra vez Yeshua, oh Yahvé, aniquiló al enemigo. ¿Quién lo hizo? Yahvé, su diestra. Fíjense, con la grandeza de tu majestad. Otra vez grandeza, poder, autoridad, su majestad, su señorío, su poderío como rey. ¿Estamos comprendiendo? Fíjate cuántos atributos estamos mencionando en estas palabras. Derribas a tus oponentes, enviaste tu furor. ¿Qué es el furor? Su ira, su enojo santo, son atributos de su nombre. Ira santa, enojo santo. Los tragó como hojarasca, verso 8. Con el resoplo de sus narices, cuando está enojado, su ira santa, ¿sí? Dice, fueron amontonadas las aguas, erguidas, fluyeron como el dique, los abismos se cuajaron en el corazón del mar. ¿Quién hace todo esto? ¿Las narices de quién? De Yahvé, fíjate. 9. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, desenvainaré mi espada y mi mano los destruirá. Eso es lo que dijo el enemigo. Pero faltaba lo que decía Dios. O más bien, faltó lo que dijo Dios, mi hermano. En esta primera parte, te comparto un versículo del Nuevo Testamento. Judas capítulo 1, versículo 5. Quiero recordaros, te lo puse en gris porque es algo que tú ya sabes y que tienes que recordar, mi hermano. Recordar es traer al presente, hacerlo presente y vivirlo, aplicarlo. No es nada más, ay, me acordé, ay, sí, qué bonito. No, 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 no. Es hazlo. Trae presente a tu memoria, a tu mente, algo. Fíjate, a vosotros que sabéis todas las cosas, ya las sabes. Me vas a decir, no, es que yo no sé muchas cosas. Sí las sabes, porque dice que Él puso sus leyes en nuestro corazón y en nuestras mentes. Ese es el pacto, mis hermanos. Estamos entendiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recordarle a la gente estos atributos como lo estamos haciendo ahorita. ¿Cuántos atributos mencionamos ya en estos 10 versículos? Pero tenemos que ejercitarnos en ello, mis hermanos. Hay que hacer ejercicios de mencionar sus atributos para conocerlo, honrarlo, glorificarlo, exaltarlo, magnificarlo. Ya lo sabes. Con amarillo, ¿te acuerdas? Es tu función. Otra vez, verde, atributo de él. Que Jesús, fíjate, Jesús, habiendo salvado, salvación, ¿te acuerdas? En griego, soteria o abreviado soter, en griego. En hebreo dijimos Yeshua, ¿sí? Jesús, habiendo salvado, dice, al pueblo de la tierra de Egipto de una vez para siempre, en los 10 versículos que vimos, dice que es Yahvé el que se enojó, el que insultó, el que resopló sus narices, el que usó su diestra, el que usó su poder, el que lo sacó, el que hundió al capitán, es Yahvé o Ya, ¿te acuerdas? La contracción YH del nombre. Fíjate lo que dice aquí Judas 1:5. Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto de una vez para siempre, después destruyó a los que no creyeron. Aquí está la función de nosotros. No, aquí dice que fue Jesús. Aquí está la función de nosotros, mis hermanos. Cómo se van a derribar fortalezas y conocimientos y cómo se van a derrumbar mentiras, doctrinas y mala información que nos dieron. ¿Cómo se va a derribar todo eso, mi hermano? Cuando
tú que estás escuchando, vas y le predicas a alguien la verdad del nombre de nuestro Señor Yeshua, Jesús, el Cristo. ¿Entendemos? Y entonces se destruyen fortalezas, pero también destruyes a los que no creen. ¿Por qué? Porque ahora van a creer, mi hermano. ¿Estamos entendiendo esto? Vamos a enterrar en lo más profundo al ejército de Faraón. El ejército de Faraón, mis hermanos, son, déjame decirlo así, los malos pensamientos, la mala instrucción que te dieron. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Y esa función es nuestra, porque llevamos ahora su verdad para destruir esas fortalezas, mis hermanos. Pero también van a ser destruidos, porque acuérdate que Él es la piedra angular, pero también es piedra de tropiezo para todos los que no creen. Y te acuerdas que en Juan 8:24 les dice Jesús, en vuestros pecados se van a morir si no creen que yo soy. Y Juan 3:18 también dice, si no creen, ya han sido condenados, están muertos. No creer en el nombre de Jesús es muerte, mi hermano. ¿Por qué crees que el enemigo tiene tanto interés en que no se predique su nombre? Es lo único que debemos de predicar, su nombre y sus atributos. Enséñale a la gente esto, mis hermanos, enséñale sus atributos, enséñale a distinguir, a ver, a identificar en cada palabra de la Biblia los atributos. Ya hicimos un ensayo aquí en verde, amarillo, en rojo, te dejé algunos en blanco para que tú lo puedas hacer. Identifícalos, mi hermano, compártelos con la gente, enséñale a la gente, enséñale a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos. Estamos comprendiendo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, mis hermanos, o algún comentario. ¿No? Ok. Vamos a dejarle aquí. No pudimos avanzar mucho, pero bueno, tienen ahí el material, mis hermanos. Revísenlo, revísenlo y primeramente Dios, dentro de 8 días continuamos con esta parte, ¿verdad? Esperemos que lo acabemos ahora sí dentro de 8 días y si no, bueno, no tenemos prisa, con calma, pero repásenlo, véanlo, hagan ese ejercicio de estar viendo, identificando esos atributos, cámbienlos, así como lo estuvimos haciendo ahorita, cámbienlos, mis hermanos, porque no estás haciendo blasfemia, estás mencionando simplemente el nombre de nuestro Señor de una manera diferente, pero siempre es el mismo nombre, siempre es la misma persona, siempre es el mismo Dios, y no pierdas de vista, estamos hablando de Yeshua. Por eso, fíjate ahí en el versículo 2, aquí del capítulo 15 de Éxodo, te puse todo el capítulo completo, pero en el versículo 2 habla de esa salvación, porque el que salvó es Yeshua y está confirmado, déjame decirlo así, en Judas. Judas nos dice, es Jesús quien salvó de una vez para siempre, dice, a su pueblo de Egipto. ¿Sale, vale, mis hermanos? Que Dios me los bendiga. Un abrazo para todos y nos vemos con el favor de nuestro Señor el próximo domingo, ¿sí? Estaremos también dándole gracias a nuestro Dios anticipadamente por la culminación del año y bueno, pues que toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor Yeshua. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendito Dios. Igualmente, bendiciones, Leti, bendiciones. Amén. Buenas noches, que descansen. Igualmente, bendiciones. Gracias, tío, que descansen.
Igualmente, bendiciones.